interior y rastreo posteriormente dónde están los núcleos de sentido del libro que nos ocupa. En un primer momento trato de establecer una relación entre por donde el cerro sube al cielo y un poema no debe hablar. En el primer libro está latente la posibilidad de que el arte, comunicación pública al fin, se vea obligado a compartir significaciones banalizadas que forzosamente no solo generalizan, sino que también empobrecen la fuerza vital de un creador individual, la voz del inconsciente. Sería bueno que cada poeta disfrutara su propio lenguaje, gozara de cierta exclusividad para su necesidad de expresión, pero ocurre que dada la naturaleza convencional del habla humana, ese lenguaje solo puede ser el silencio, es decir, la palabra, como el ambiente, ha sido afectada por la acción del hombre. Y por donde el cerro sube al cielo, Aldo Parfeniú vivenciaba una terrible posibilidad. A lo mejor la deshumanización del siglo XXI, los elementos propios de la edad tecnocrática y la masificación de la cultura, la erosión descarada de los valores que el liberalismo decía sustentar, no solo han afectado a la naturaleza, sino también al lenguaje. Esta especie de terror lo induce a recurrir en este poemario a ciertas intuiciones de George Steiner, que en Lenguaje y Silencio da testimonio acerca de la entrada del poeta en el silencio. Paradojalmente, eligen el silencio los que mejor pueden hablar. En realidad, ese refugio en el mutismo es un lanzarse en el abismo del inexpresable, el silencio como misterio y como combinación, como límite con la noche, o a lo mejor con una luz inexpresable, en que solo se puede articular un balbuceo, la glosolalia del infante sin destetar, como dicen los cabalistas. De ahí que el primer poema, dedicatoria, el poeta testimonia la partida hacia la última palabra, que no es otra que la de la poesía que quisiera, pero no puede, no habla, lo sin lugar en el mundo, y lo que siempre recibe el micrófono apagado. Para los que no creen que asistimos a una gran función, dedica esta poesía que todavía es silencio, pero que está construida con la extraña estructura de las letanías, o sea, de los rezos corales y comunitarios. Por eso este primer poema introductorio, en que se nos anticipa por medio de una fórmula adversativa que quisiera, pero no puede hablar, está construido como una gran anáfora. Repite sin cesar la dedicatoria para, con valor de invocación elíptica, cuyo desenlace se revela al final. El poeta no puede no hablar. El poema ha sido en realidad el campo de resonancia de una letanía apotropeica. O sea, por eso en esta página prolifera la paradoja. Sí, nos dice el poeta, no hay poesía más grande que el silencio. No hay poesía más alta que el silencio en una red de simulacros. Los nombres se hacen humo antes de llegar al oído. A las palabras vacías les han robado todo su silencio. La voz se deshace en pequeños golpes de aire, es decir, meras flatulencias. Los poetas trotan sobre la metáfora como sobre la cinta del gym. No dejan de andar sobre sí, ensimismados, transpirando el código. Así como a los gordos el bioquímico no nos encuentra la vena, los poetas no pueden encontrar la vena poética. Claro, el poeta tiene miedo a la poética del pozo, o sea, la de las profundidades, la del agua clara del juste. Vemos así como Aldo Parfeniú no renuncia,
siguiendo una tónica del libro anterior, a los llamados geoculturales. El arraigo libra a los símbolos poéticos de la retórica formalista que, como diría Marechal, siempre nos está vigilando con la alpargata en la mano para disciplinarnos. Es en esas orillas silenciosas del arraigo en que la poesía tiene su lugar, casi en las afueras de todo, desde donde empujan las fuerzas de lo que fue y será. Ese lugar que, como insiste el poeta, es ningún lugar, utopos. Se van configurando así ciertos temas recurrentes en la poesía del Parquelín. Uno es la inminencia, o sea, aquello que ya está por ocurrir, pero que no ocurre. El silencio de los brotes de las inminencias. Otro, la necesidad de llegar a la palabra dejándose llevar por la palabra, hasta donde aún ella no era todavía palabra, como quien se deja arrastrar por las aguas claras de Yupe, porque siempre la palabra del poeta, la que se resiste a morir intoxicada en la epidemia comunicacional, es la que eligen decir aquellos que, por saber, saben que su decir sería nada. Entonces Elena le regala un pequeño angelito, el que bautizó Naim. Es un regalo de protección, dice, para que nada malo les pase a los tres. Se egresan ya de noche, curvas y contracurvas. De golpe, la luz de enfrente de un camión, encandilamiento, chirrido de frenos, salida del camino. La rueda delantera había quedado suspendida del abismo. No tengas miedo, dice Julio, el angelito nos protege. Aldo, filósofo y poeta, calla. Continúan el camino. Llegan a Carlos Paz. Al entrar Aldo a su casa, alguien le apunta con una escopeta. Los tres hijos de Silvia, amordazados, atados, tomados de rehenes. De pronto una figura luminosa como aurora boreal ilumina súbitamente la puerta de entrada. El angelito Naim estaba ahí con estatura normal diciendo: nada pasado, ustedes muchachos vuelvan a sus casas y no pequen más. Asombrados, hipnotizados, obedecieron. Naim también había desaparecido. Silvia corrió al auto y ahí estaba, reducido a su tamaño natural, balanceándose en el espejo, pero cada vez más parecido a su creadora, María Elena, porque todo se parece a todo, dice Julio Requena, y añade: según esto, yo soy vos y vos soy yo, y el nosotros es el yo de toda la humanidad. Naim, el ángel protector de Aldo y Silvia. Como el silencio es demasiado extraño, diría Requena, para tener una explicación. El relato, ¿es realidad o solo un cuento literario? ¿Es la palabra un borde que da hacia la indeterminación sin fondo del silencio? Cualquiera sea la respuesta, gracias Aldo por hacernos sentir el vértigo del abismo, el límite de la palabra, con la certeza de lo inescrutable y la presencia cierta de algún Naim, ese ángel protector, pariente criollo nacido de mujer del terrible ángel de la historia de Walter Benjamin. Muchas gracias.